Hoy día tenemos a la profesora Alejandra Marinovich. Ella es profesora del Instituto de Éticas Aplicadas de su universidad y doctora en Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y hoy nos va a presentar su trabajo sobre las universidades y la brecha digital desde el enfoque de discapacidades. Así que bueno, los dejo con Alejandra y muchas gracias Alejandra por tu presentación. Muchas gracias, Constanza. Entonces tenemos alrededor de 30 a 35 minutos para la presentación, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, ahí. Esta presentación que voy a hacer hoy día es una investigación que fue publicada en el libro The University in the Digital Age, de la editorial Peter Lang. Ahí les dejo los datos por si a alguien le interesara. Es un libro que es editado por Mario Torres, el director del Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos, y también por la Universidad Pontificia de Salamanca. Agradezco mucho la investigación de Raúl Villalobos, los comentarios en una etapa temprana de Gabriela Regada y los comentarios de Cristian Hodge, que fueron recibidos en el reciente workshop de Filosofía y Economía. En este análisis lo que quiero hacer es presentarles un trabajo que es una primera aproximación hacia un tema que me interesa muchísimo desde el Instituto de Éticas Aplicadas, que es la ética universitaria. Y en ese sentido lo estoy conectando con parte de mis especialidades en el ámbito económico. Aquí está Raúl Villalobos, el ayudante que estaba recién agradeciendo. Gracias, Raúl, por acompañarnos acá, tanto trabajo en la exposición. Es un tema que me interesa muchísimo, lo estoy conectando con parte de mis especialidades en economía, que son el tema de inequidad, desigualdades, desde distintas perspectivas, y también la esencia de toda la línea de investigaciones, que es el concepto de relacionalidad. Es decir, poner en evidencia el valor intrínseco de la relacionalidad en la economía y las políticas públicas. Entonces, para esto, este libro tiene un enfoque específico sobre Latinoamérica. A lo mejor a ustedes no les suena muy interesante, pero presentarles un libro internacional agrega una perspectiva que a veces no es tan destacada como diferente. Hay elementos que distinguen Latinoamérica de la era digital, o cómo se está viviendo la era digital en Europa, que ya tiene su primera ley. Nosotros estamos bastante lejos de eso. Entonces aporta mucho poder conocer algunas de las realidades latinoamericanas y cómo esas realidades contextualizadas aparecen como factores prudenciales al momento de encontrar recomendaciones desde el punto de vista ético. Entonces se ubica dentro de las éticas aplicadas, desde la perspectiva de la ética del desarrollo, y por eso utiliza fundamentalmente el enfoque de capacidades. Entonces América Latina sufre de fuertes desigualdades en diversas dimensiones, incluyendo el ingreso, la educación, la raza, el género, que están entrelazadas en formas multidimensionales de pobreza e inclusión. Como se dan cuenta, voy a hacer una mezcla de leer y comentar para tratar de mantenerme dentro del tema. Las universidades pueden desempeñar un papel muy importante en la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida en la región. Y en este análisis vamos a ver que si bien el avance de la tecnología ofrece numerosos beneficios, al mismo tiempo está fomentando a una velocidad acelerada brechas que se denominan brechas digitales. Este proceso ha exacerbado las diferencias socioeconómicas que se profundizaron especialmente durante la pandemia, cuando la educación tuvo que realizarse a través de medios digitales. El enfoque de capacidades de Seri Nussbaum, Martin Nussbaum, para el desarrollo humano, en esa línea de la aplicación del enfoque de capacidades, ofrece un marco normativo útil para considerar tales brechas y derivar directrices para la universidad. Entendemos que hay desigualdad, entendemos que tenemos que decidir si esa desigualdad es deseable o indeseable, pero ¿dónde ponemos la línea? ¿Cuándo es mucha desigualdad? ¿Cuándo es poca desigualdad? Para eso nos sirve un enfoque normativo. En este análisis, acá están los dos takeaways, las dos ideas principales de la investigación. Sostenemos que la brecha digital genera demandas sociales y éticas más fuertes para las universidades en todos los niveles de sus actividades, educación, investigación y servicio a la comunidad,
y en todos los niveles de la brecha digital, que ya les voy a presentar en unos minutos, entendidas como acceso, habilidad y uso y resultado. Al mismo tiempo, mantener el foco de las universidades en la persona humana y no en la tecnología como fin, se presenta como un desafío importante para las universidades en la era digital, particularmente en las universidades latinoamericanas. Es decir, vamos a ir a ver el contexto, vamos a ver algunos elementos de brechas, evidencia también, pero también vamos a ir a hablar sobre cómo entendemos el concepto de universidad, cuál es el rol de la universidad, y esto significa entender específicamente qué es una universidad y cuáles son sus obligaciones, tanto sociales, políticas como éticas en esta discusión. Entonces partamos con primero la contextualización de dónde habla esta pregunta. Latinoamérica se encuentra en un contexto tremendamente difícil. La era digital encuentra a América Latina en una crisis educativa, en medio de lo que las Naciones Unidas han denominado un difícil estancamiento. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo en términos de ingresos, y es la región que experimentó la caída más pronunciada en el índice de desarrollo humano en 2021 debido a la pandemia de coronavirus. La región también está experimentando el aumento más rápido de la polarización política en el mundo, y según Latinobarómetro, la confianza en las instituciones ha disminuido significativamente a cerca de 20%, con una tendencia similar en términos de confianza generalizada. Todo lo cual disminuye la capacidad de los países de tomar medidas colectivas hacia el bien común. En este escenario preocupante, el 61% de las personas en América Latina indica tener una confianza alta o muy alta en las universidades. Esta es la World Value Survey, una encuesta internacional global, lo que se suma a su ya alta responsabilidad social. La desigualdad es un fenómeno multidimensional. Y necesitamos elementos normativos para decir cuándo es demasiado o cuándo son niveles aceptables desde el punto de vista moral. Y un elemento central es que están surgiendo brechas en áreas nuevas, incluido el acceso a las tecnologías de información y de las comunicaciones, o TIC, y su utilización. Estas brechas también tienden a exacerbarse entre sí para los más pobres. Lo que ocurre si nos imaginamos a un niño en situación de vulnerabilidad y empezamos a taparnos con frazadas, ¿no es cierto?, que son las distintas inequidades que sufre, lo que observamos es que se genera un cerro de frazadas que lo impiden, que lo atan al suelo respecto de cómo podría desarrollar su capacidad, ¿no es cierto?, en particular en este caso debido a la educación. Y a eso me refiero con que son multidimensionales y además tienden a exacerbarse. Para evaluar cuáles, por qué y en qué medida las desigualdades no son deseables, necesitamos un marco normativo que incorpore la complejidad anterior, y proponemos plantear nuestra discusión desde la perspectiva del enfoque de capacidades para el desarrollo humano, en particular en estos escritos, en estas versiones de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Para aquellos que no conocen el enfoque de capacidades, acá hay lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar en una sola diapositiva. Este enfoque se deriva de la centralidad de la dignidad humana y ofrece un amplio marco normativo para conceptualizar y evaluar el bienestar individual y de las instituciones sociales. Aunque no se trata de una teoría completa de la justicia, sí se enfrenta a cuestiones sobre el equilibrio entre las libertades y la igualdad. En el enfoque de capacidades se sostiene que el desarrollo humano apunta a aumentar las libertades para que todos los seres humanos puedan buscar las opciones que cada persona valora. Y aparecen estos conceptos centrales en el enfoque de capacidades. Voy a ir solamente con algunos de los puntos. Las libertades que plantea Sen son dos libertades principales: la libertad de bienestar personal, o sea, ser capaz de ir a buscar mi bienestar personal tal como yo lo entiendo, que está constituida por funcionamientos y capacidades, y la libertad de agencia, representada por la voz y la autonomía. Es decir, yo podría tratar de hacer o ser ciertas cosas y tengo que tener la libertad de poder atraerlas a mí o ir a buscarlas, ¿cierto? Y en ese sentido, los
funcionamientos que son necesarios para encontrar, tener la libertad de ir hacia el bienestar propio, se refieren a las diversas cosas que una persona puede valorar, estoy leyendo por aquí, ser y hacer, como ser feliz, estar adecuadamente alimentado, gozar de buena salud, así como tener respeto por sí mismo y participar en la vida de la comunidad. Y por su parte, las capacidades son los diversos conjuntos de funcionamientos, es decir, aquellos que me permiten ser y actuar, que una persona puede lograr efectivamente. La evaluación de la igualdad debe considerar tanto la libertad de elegir como las opciones disponibles, observadas que tiene una persona. Es decir, es un enfoque que sale de los medios, por ejemplo, dinero o ingreso, y se va a los fines, que son aquellas cosas que yo deseo lograr para mi bienestar. Finalmente, la agencia se relaciona con lo que una persona es libre de hacer y lograr en la búsqueda de cualquier objetivo o valor que considere relevante, y ustedes ven en estas definiciones lo central que es para el enfoque de capacidad es la diversidad efectiva, real, observable de los seres humanos que tratamos de encontrar el bienestar. Es importante mencionar que Nussbaum y Searle destacan que la palabra capacidad se utiliza en plural en este enfoque porque los elementos más importantes para la calidad de vida son múltiples y distintos. Salud, integridad física, educación y otros, y que son irreductibles. La educación desempeña un papel central en el enfoque de capacidades y está relacionado con los 4 conceptos mencionados, porque potencia las libertades, la funcionalidad, las capacidades y la agencia. Es decir, si vamos a hablar de educación, el enfoque de capacidades es una herramienta muy importante para tener estos marcos normativos. Entonces vamos a preguntarnos cuál es el rol del sistema educativo en este sentido. El enfoque de capacidades considera la posibilidad de diferencias entre los individuos, como les decía, dado que lo que valoran puede variar y además puede variar su contexto. Sin embargo, también proporciona criterios para evaluar cuándo tales diferencias constituyen desigualdades indeseables. Nótese que aquí y hacia adelante hablo de desigualdades y no de inequidades. Estoy simplemente marcando el hecho de que es desigual. Para poder decir si es equitativo o no, tenemos que tener marcos normativos, ¿no es cierto? Y algún concepto de igualdad. Entonces, me estoy enfocando por ahora en esa diferencia entre desigualdad y inequidad importante. Por lo tanto, el enfoque de capacidades sugiere que, bajo las extensas condiciones de pobreza, extrema desigualdad socioeconómica, exclusión, discriminación y conflictos en América Latina, el sistema educativo, incluidas las universidades, debe, como una obligación moral, contribuir a la igualdad de oportunidades y a la libertad de acción. En este sentido, la propuesta de este estudio es que la brecha digital debería reducirse. Las universidades tienen un rol importante en ello. ¿Por qué? Porque el enfoque de capacidades proporciona un marco útil para analizar las posibles acciones en presencia de diversas desigualdades, en particular aquellas asociadas a la brecha digital, que ya vamos a definir, ya que abordan la pregunta ¿igualdad de qué? Puede que sea imposible eliminar la brecha digital, o incluso que no sea deseable, dadas las posibles diferencias entre las opciones y los valores individuales. Pero los elementos normativos anteriores proporcionan una base para argumentar que debe reducirse cuando afecta negativamente a la libertad, los funcionamientos, las capacidades y o la agencia de la persona. Y entonces vamos a ir a las definiciones de brecha digital y algunas evidencias para entender si esta propuesta que acabo de hacer se manifiesta en la realidad y está apoyada dentro del enfoque de capacidad con un contexto en el cual debería reducirse, es decir, los niveles actuales y que se esperan son indeseables desde el punto de vista normativo. La brecha digital es un concepto en evolución. La definición más común es la siguiente: es una división entre las personas que tienen acceso y uso de los medios digitales y las que no. Fíjense que esta parte, personas que tienen o no tienen, será la primera definición. Es decir, la primera definición se centraba en acceso, cuando estaban saliendo muchas de estas herramientas en el mundo digital, de la tecnología y de la comunicación. Pero a medida que avanza el tiempo, la calidad de uso se ha vuelto cada vez más importante.
y así las definiciones consecutivas, en particular la definición de la OCDE, que es una de las más utilizadas, agrega aspectos relevantes. Se refiere a la brecha entre individuos, entre hogares, entre empresas, entre áreas geográficas, en diferentes niveles socioeconómicos, tanto en lo que respecta a sus oportunidades de acceso a las tecnologías de información y comunicación, como a su uso de Internet para una amplia variedad de actividades. Es decir, la definición anterior de la OCDE implica elementos que van más allá, este individuo tiene o no tiene, sino este individuo, este hogar, esta empresa, esta organización, esta comunidad, tiene o no tiene, y además cuánto puede usarlo. Es decir, la definición se va complejizando y profundizando, y por eso acá la nota, ¿no es cierto?, no se refiere solo a una división entre los individuos, sino que también considera diferencias colectivas y diversas esferas sociales. Ahora, ¿por qué es tan importante la brecha digital? En Latinoamérica estamos llenos de desigualdades. Entonces la pregunta es ¿por qué esta en particular tenemos que prestarle mucha atención? Y Van Dijk, una de las personas que más ha escrito sobre este tema, argumenta que es algo que no habíamos visto jamás en comparación con la historia que hemos tenido, debido a la velocidad y a los vastos efectos entre los países, debido a que afecta a todas las partes imaginables de la sociedad y sus actividades, y también por su relevancia en la inclusión o exclusión de los individuos de la sociedad en numerosos ámbitos, como el trabajo, la educación, el mercado, las comunidades, la ciudadanía, la política y la cultura. Es decir, encontrarse en el lado equivocado de la brecha tiene un impacto tremendo sobre una persona. Y en ese sentido, esta multidimensionalidad, junto con otras brechas, añadida a esta con su velocidad y extensión, genera un fenómeno que es nuevo en términos de tamaño respecto de lo que habíamos observado con otros cambios tecnológicos a lo largo de la historia. Entonces, según las definiciones de la brecha digital, uno puede ordenar el concepto de brecha digital en 3 niveles. Yo utilicé la división más estándar. El nivel 1, que se centra en el acceso físico; el nivel 2, que es en la calidad del acceso, o sea, la capacidad de usarla, la alfabetización digital, y propone que el acceso físico es inútil sin las habilidades, el conocimiento, las aplicaciones, el soporte adecuados. O sea, puedo tener un teléfono de última generación, pero si no sé usarlo, no sirve. El nivel 3 se centra en los resultados. Este nivel aborda la brecha digital como un concepto relacionado con los efectos en la desigualdad, y en este nivel la brecha se refiere a las posibilidades de exclusión de beneficios multidimensionales, y esta es la que está en mayor evolución en este tiempo, en la medida que el acceso y la calidad de acceso se han ido solucionando rápidamente, especialmente en los países desarrollados. Entonces miremos algunas cifras. Este es un indicador básico. Ahora les voy a mostrar algunos indicadores para armar este diagnóstico, donde vamos a tener que ver si estas brechas son deseables o indeseables. Y este es un dato básico: cuántas personas usan Internet. Y lo que observamos es que Latinoamérica se encuentra por debajo de los países más desarrollados, por encima del mundo, donde incluye también a África subsahariana. Es decir, estamos en el medio, pero fíjense que la brecha que está acá se ha ido reduciendo levemente, acá al final significativamente, pero seguimos en el tiempo permanentemente por debajo, aun cuando nos hemos ido acercando. Ese es un tema importante. Entonces, cuando se discute la ley de inteligencia artificial, por ejemplo en Europa, estamos hablando de países que ya tienen bastante solucionado el tema de acceso. Discutir una ley de inteligencia artificial en Chile tiene la complejidad que nosotros estamos bastante más atrás y no tenemos resuelto el tema de acceso. Entonces el acceso sigue siendo un gran desafío. Es difícil encontrar cifras sobre indicadores de brecha digital, por eso estoy recurriendo a diferentes cifras y diferentes fuentes. El acceso a Internet de América Latina ha crecido de manera sostenida, pero está significativamente por debajo de los países desarrollados, como les mostré. El acceso es muy diferente de una región a otra y está estrechamente relacionado con el ingreso per cápita, como uno también puede intuir del gráfico anterior y los estudios posteriores. Y además, América Latina exhibe una heterogeneidad entre países. No hay una América Latina,
sino que somos un conjunto de países que somos bastante diversos. Y a veces esto, cuando uno lo plantea en presentaciones en Europa, por ejemplo, es llamativo. Dicen, no, pues estos son todos latinos, son todos bien distintos. Por ejemplo, en el 2021 Uruguay y Chile siguen el 90% de la población que tiene acceso a Internet. Tiene o no tiene, ¿no es cierto? Es nivel 1. Mientras que Guatemala y Honduras están más cerca del 50%. Además, como les indicaba, el acceso a las TIC está muy segregado por ingresos, muy segregado, severamente segregado, lo que ha traído como resultado la profundización de la profundización de la desigualdad en la región, ya que crea y exacerba la exclusión. El potencial del Internet para servir como una fuerza igualadora social y política, que se ha mantenido como una de las principales ventajas de la revolución digital, en América Latina se ve obstaculizada por su acceso desigual. Y uno de los últimos informes de la CEPAL, o sea, datos para América Latina y el Caribe, muestra que esto también está fuertemente segregado por indicadores de ingreso por quintiles, y lo que observamos acá son, de nuevo, nivel 1, acceso, tiene o no tiene Internet para Latinoamérica, pero fíjense las diferencias tremendas. Vean cómo están los quintiles más pudientes en Chile, en Brasil, en Costa Rica, y fíjense que los quintiles más pobres en estos países son el acceso que tienen, o incluso mayor, el que tienen los quintiles más ricos en otros países de Latinoamérica. Entonces, el ingreso sigue siendo un determinante fundamental del acceso a tener el uso de tecnologías de información y comunicación. Y otras dimensiones de la brecha digital, para simplemente continuar ilustrando como cerro de frazadas que atrapan a las personas más vulnerables. Un informe de la CEPAL de 2020 informa que en el 2018 un tercio de la población regional no tenía acceso a Internet o lo tenía limitado debido a la situación económica. Acá tenemos también la distinción entre urbano y rural: 33% de los hogares urbanos no estaban conectados, 77% en las zonas rurales. En cuanto a las diferencias de edad, el 42% de la población menor de 25 años y el 54% de la población mayor de 66 años no estaban conectados. O sea, nosotros podemos darnos cuenta de que probablemente la persona que está más conectada es una persona del quintil de ingreso más pudiente, en edades medias, en sectores urbanos. Y por lo tanto, el factor igualador que nosotros esperaríamos del acceso a la Internet es difícil que llegue a los extremos porque ni siquiera están conectados. Ese es un primer elemento de diagnóstico. Fue difícil encontrar datos distintos al del nivel 1 respecto de la calidad de uso. Hay un indicador indirecto, y acá nos fuimos a datos de la OCDE, y construimos estos indicadores con Raúl Villalobos respecto del uso de la Internet, y estamos pensando en términos de gigabytes, ¿cierto? Pensando que si tú utilizas software que son más complejos, te permiten hacer más cosas, tienes que usar más gigabytes. Es un indicador indirecto. Y la conclusión a la que llegamos, comparando los 4 países latinoamericanos que están en la OCDE con los 4 top performers, o sea, los mejores en esos indicadores dentro de la OCDE, lo que se observa es que en el 2022, las últimas cifras disponibles, las suscripciones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes en los 4 países de la OCDE de América Latina, son Chile, Colombia, Costa Rica y México, son menos de la mitad de los 4 países top de la OCDE. O sea, incluso estando en la OCDE estamos lejos de los que están más avanzados. En términos de banda ancha, que es lo que te permite tener una navegación que, por ejemplo, te puede abrir muchas puertas, puedes hacer más rápido, bajar más rápido, por ejemplo, los libros, mandar información más rápido, manejar volúmenes de información. Entonces, generalmente es un indicador también del tipo de cosas que se pueden hacer, indirectamente de calidad. Y que el uso de datos móviles en gigabytes es un tercio en los países latinoamericanos de la OCDE respecto de los top performers en ese mismo grupo. Es decir, ustedes se fijan, estas brechas son bastante estables en la última década. Entonces, para hablar de brecha digital, estamos viendo que esta brecha, al menos en acceso y al menos en
indicadores indirectos de calidad, estamos bastante atrás. Junto con ello, continuando en este diagnóstico, la educación en América Latina es desigual y rezagada. Algunos datos que nos ayudan a entender esta evaluación: 4 de cada 5 estudiantes de sexto grado en América Latina y el Caribe carecen de competencia básica de comprensión lectora. América Latina ocupa el segundo peor lugar del mundo, solo por encima de África subsahariana. Y el acceso a la educación terciaria, que ya les muestro, ha crecido de manera sostenida en la región, pero lejos de las oportunidades de los países más desarrollados. Como ustedes pueden ver acá, ha subido la cantidad de personas que están estudiando en educación terciaria, pero la brecha entre los países de la OCDE y América Latina y Caribe como región se sostiene en el tiempo. A pesar de que tenemos internet, y que a pesar de que un estudiante pueda acceder desde una zona rural a un curso por internet, aún así estamos con diferencias enormes en términos de enrolamiento. Y entonces, con este diagnóstico y con los elementos que acabo de mostrar sobre en qué consiste el enfoque de capacidades, lo que hice fue construir una matriz de 3×3 donde aparecen recomendaciones en cada uno de estos ámbitos, es decir, las 3 tareas universitarias, educación o formación, investigación y transmisión de conocimiento, y 3 niveles de brecha digital, que son enfoque de acceso, calidad y resultado, ¿no es cierto? Los 3 niveles de la brecha digital que había comentado, y organizamos, considerando el contexto regional muy distinto de los países más desarrollados, algunas recomendaciones. Por ejemplo, en este cuadrante que está acá, o sea, formación y nivel 1, acceso a tecnologías de información y de comunicación, las universidades, en mi opinión, tienen un deber moral de trabajar hacia la inclusión en la educación. También deben preocuparse de la retención de los estudiantes. Si el estudiante no logra terminar la educación, vuelve a caer en estas periferias de la desconexión. Las universidades en Latinoamérica deberían preocuparse del inglés, porque todo lo que está en internet, o gran parte de lo que está en internet, está en inglés. Para partir, las apps están en inglés. Es muy difícil encontrar materiales originales que estén en español de uso diario. Nosotros mismos como académicos trabajamos mucho en inglés. Entonces, a veces cuando se considera la brecha digital, dicen, no, pero en países desarrollados este tema de que no es la lengua original de los países no aparece. En Latinoamérica sí aparece. Y hemos visto cómo múltiples universidades en Latinoamérica han estado abandonando la enseñanza o la preocupación o el apoyo a los estudiantes del inglés debido a que es algo que los estudiantes igual tienen que hacer. Es decir, hay un tema de tengo otras cosas que enseñar y usted resuélvalo por su parte. Pero si empezamos en el estudiante tapado por esta sinnúmero de frazadas que se van sumando en vulnerabilidades, haciendo crecer exponencialmente las vulnerabilidades, el apoyo para poder insertarse en un mundo que habla inglés en las tecnologías es muy importante. Y también aparece la recomendación de que es necesario literalmente computadores y software, porque no lo están obteniendo fuera debido a las grandes diferencias en los perfiles, especialmente los más vulnerables. Si pensamos en este cuadro del medio, ¿no es cierto?, que mezcla investigación y calidad de uso, aparece que las universidades están llamadas, esa es la recomendación a la que yo llego, las universidades están llamadas a la adopción temprana de tecnologías, porque tienen ventajas para hacerlo respecto de otras organizaciones en los países, la cooperación académica con países desarrollados para mitigar la brecha tecnológica y la aplicación a problemas relevantes para su contexto. Si miramos este último cuadrante de acá, ¿no es cierto?, servicio a la comunidad de la universidad, los resultados, hago una discusión sobre contribuir al desarrollo de políticas públicas respecto a la revolución digital, innovación, normas, aspectos éticos, y contribuir a la cohesión social, que es aquella que recibe el impacto de las nuevas brechas generadas por las tecnologías de información y comunicación. Es decir, reforzar el terreno donde caen las nuevas tendencias de las tecnologías de información.
esto desde una perspectiva súper concreta de datos y en función de cuáles son las funcionalidades y capacidades que están en la discusión del documento asociadas a la educación, ¿cierto? Está la bibliografía, la discusión. Sin embargo, no podemos hacer esta discusión del rol de las universidades sin entrar en la definición de lo que es una universidad. Deberían ser sus funciones. Porque acá yo le estoy atribuyendo, estoy dando como por hecho que las universidades tienen ciertas características. Entonces, para reforzar las recomendaciones, también hago en esta investigación la discusión de que lo esencial respecto de cómo las universidades deben aproximarse a su labor es la persona humana, la centralidad de la persona humana, y aquí paso a otros argumentos que refuerzan las recomendaciones y que son necesarias para poder implementarlas. Frente a los cambios tecnológicos acelerados, el sentido de propósito del conocimiento y florecimiento humano en un mundo sostenible deben actuar como brújula moral, indispensable para el trabajo de las universidades. Estas son las palabras de Juan Pablo II. Las universidades constituyen los principales espacios de investigación científica para el progreso del conocimiento de la sociedad, juegan un papel decisivo en el desarrollo económico, social y cultural, especialmente en esta época. Ello cobra especial importancia, dado que la era digital ha llegado en el contexto del paradigma tecnocrático, un paradigma unidimensional donde lo tecnológicamente factible se convierte en bueno y el poder reside en quienes poseen la tecnología. Tecnocrático, tecno y kratos, gobierno, ¿no es cierto? Bajo esta perspectiva, la tecnología se convierte no solo en un medio, un instrumento, sino en una forma, y esto es esencial para la labor universitaria, una forma de aprender las cosas. Por lo tanto, el conocimiento se convierte en factibilidad técnica. Lo podemos hacer acá. Además, cuando la relación con la naturaleza está mediada por la tecnología bajo este paradigma, se produce un imperativo tecnológico, un deseo infinito de más. La tecnología sigue aumentando, lo que restringe la libertad humana. Y en este sentido, el riesgo de perder el sentido de qué es una universidad implicaría cambiar continuamente los puntos de referencia. Terminando, me faltan algunas diapositivas. Restringiría la capacidad de las universidades para reflexionar sobre sus acciones, porque hay una sola medida respecto de lo bueno, que es la factibilidad técnica, y obstaculizaría el discernimiento ético universitario en organizaciones. Es decir, la pérdida del foco en la persona humana implica también la pérdida de la capacidad de juzgar y reaccionar ante la brecha digital. Si consideramos la tecnología como solución a todos los problemas e ignoramos la dimensión relacional de las interacciones humanas, hace que la sociedad sea menos capaz de reaccionar contra la injusticia. Ya vimos que era altamente necesario que las universidades lo hicieran. Siguiendo los razonamientos de Newman, el enfoque tecnocrático también puede obstaculizar la enseñanza y el aprendizaje al reducir la cultura del diálogo y el debate, que representa una funcionalidad o capacidades básica de la educación. Mantener el enfoque universitario en la persona humana ayuda a no caer en el paradigma tecnocrático. En este sentido, debemos evitar que las universidades dejen de generar todas las formas de conocimiento, dejen de tener una postura universal y se dediquen a contribuir solo a la vida profesional y personal de los estudiantes, sino que también debemos generar ciudadanos y sociedades más excelentes. Esto porque, tanto en el enfoque de capacidades como en las brechas que acabamos de detectar, se manifiestan elementos a nivel interpersonal, a nivel individual, interpersonal, de comunidades y a nivel social y político. Si las universidades pierden de vista lo que es importante para el florecimiento humano, no podrán percibir y evaluar los efectos crecientes de las brechas digitales, lo que a su vez dañaría progresivamente las oportunidades de desarrollo de las personas y sociedades. Entonces, la discusión de qué hacen las universidades, cuántas carreras deberían enseñar, etcétera, aparece acá en el centro de la discusión. Esta es mi última diapositiva con las conclusiones. Las universidades pueden desempeñar un papel muy importante
El avance de la tecnología trae numerosos beneficios, pero observamos que fomenta brechas digitales a una velocidad acelerada. El enfoque capacidades ofrece un marco normativo útil para considerar dichas brechas y derivar directrices para las universidades que deberíamos estar haciendo como universidad. Sostenemos que la brecha digital genera mayores exigencias sociales y éticas para las universidades en todas sus actividades y en todos los niveles de la brecha digital, la matriz de 3x3. Y además, yo lo quise poner acá, pero uno podría además poner una tercera dimensión que sería personal, comunitario, organizacional y social, ¿cierto? Además de las tres tareas universitarias y los niveles de la brecha digital. No vayamos para allá, pero es parte de lo que hay que seguir pensando. Al mismo tiempo, mantener el foco en las universidades en la persona humana y no en la tecnología como fin en sí mismo, se presenta como un desafío importante en las universidades en la era digital. Con eso tuve un minuto pasada de mi compromiso y nos abrimos entonces a la conversación y a las preguntas. Y agradecerles a todos los que están acá. Realmente, muchísimas gracias por venir a escuchar esta discusión. Muchas gracias, Alejandra. Abro el espacio de preguntas y partimos con Pedro, después Daniel. Yo tengo algunas preguntas, lo voy a hacer muy corto para no ocupar mucho tiempo. Bueno, la primera es cómo entender más específicamente cuáles son las capacidades y los funcionamientos vinculados con la brecha digital, el acceso a la tecnología, etc. La segunda es por qué razón estas capacidades y estos funcionamientos son importantes o son valiosos y por tanto merecen ser considerados a la hora de atender, a la hora de plantear que deben ser incorporados en una métrica de justicia o lo que sea. Y la tercera, que es la más general. La tercera, y que es la más general, es que tú planteas que el enfoque de capacidades es un enfoque útil para avanzar estas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este enfoque es mejor que otros? ¿No? ¿Por qué es mejor que una forma de, no sé, un ecologismo de recursos, oportunidad para el bienestar, o una teoría libertaria o cualquiera? Entonces, ¿cuáles son las ventajas específicas que tiene el enfoque de capacidades que como que la hacen especialmente útil, relevante, correcta para abordar este asunto? Súper. Voy a partir en desorden en tus preguntas. ¿Por qué las capacidades y los funcionamientos son valiosos? Esto porque uno de los principios del enfoque de capacidades es que la libertad de buscar el propio bienestar es un principio moral fundamental. O sea, parte de este principio basado en la persona debería ser libre de buscar su propio bienestar. Esa es una de las piedras fundantes. Por eso aquellas cosas que contribuyen a lograr eso son moralmente buenas. Eso es el planteamiento de este enfoque. Y en este sentido, el segundo elemento central de este enfoque es que plantea que esa capacidad de ir detrás de aquello que yo valoro se manifiesta a través de funcionalidades y capacidades. Y uno pudiera hacer la semejanza, la analogía, de que las funcionalidades se parecen más a los bienes intermedios y las capacidades se parecen bien a los bienes finales. Es decir, no son instrumentales y son valiosos en sí mismos. Ese valor está dado porque pueden dar bienestar a la persona de manera individual. Y como muchas de estas funcionalidades y capacidades están conectadas socialmente, necesito a otros para poder lograrlas, entonces también tienen impacto sobre el bienestar social. Ese es el primero, es decir, la dignidad humana y su capacidad de razonar y de ir a buscar lo que considera valioso es el principio de esta teoría y lo que da valor a estos funcionamientos y capacidades. En segundo lugar, existen múltiples estudios respecto de cuáles son los funcionamientos y capacidades que están asociados a la educación. Hay una enorme literatura sobre eso. Y entre ellas, entre los funcionamientos, es decir, estos bienes intermedios, existe desde tener dinero para poder educarte, ese es un funcionamiento básico en la educación, como tener la capacidad de discernir qué es bueno o malo para mi propio bienestar.
que sería una capacidad más compleja, ¿no es cierto?, de las personas y que se desarrolla, entre otras cosas, a través de la educación. Entonces te puedo nombrar en los funcionamientos desde la alfabetización, la capacidad de tener ingresos para poder educarte, el hecho de poder ir a un lugar donde te puedas educar, son todos funcionamientos asociados, por lo más básico, ¿no es cierto? Hay una enorme gama de esto. Y después, respecto a las capacidades, el pensamiento crítico, la capacidad de vivir en sociedad, la capacidad de debatir y conversar con otros de manera cordial, todas aparecen como capacidades fundamentales asociadas a la educación, y existen también en bibliografía asociada a las funcionalidades y capacidades estrictamente sobre la educación superior, incluso universitaria. Y de ahí es donde yo saco las recomendaciones puntuales. Pero sería largo poder responderte exactamente cuáles son. Pero ahí hay varios ejemplos. Y por último, ¿por qué es útil? No sé si es mejor que otros enfoques o incluso mejor que otras teorías, pero en la medida que yo me estoy acercando desde la idea de desigualdades latinoamericanas, y me estoy acercando desde la aplicación del enfoque de capacidades para, en particular, el ámbito de las éticas aplicadas del desarrollo humano, es ahí donde los temas de métrica y los temas de utilización ya conocidos por las Naciones Unidas, por ejemplo, como los índices de desarrollo humano, que han sido fuertemente impactados por estas propuestas, siento que es más cercano a la toma de decisiones de los agentes para poder llegar inmediatamente a conclusiones. Se distingue de otras teorías de justicia, por ejemplo, uno pudiera pensar en términos, por ejemplo, de la propuesta de Rawls, otros de justicia social o justicia distributiva. De hecho, Nussbaum desarrolla en sus escritos posteriores del enfoque de capacidades una especie de propuesta de umbrales mínimos de justicia, pero no llegan, ni Sen ni Nussbaum, a proponer una teoría de justicia propiamente tal, porque no resuelven el tema de las métricas, todavía está en discusión, y en particular como las comparaciones interpersonales y la agregación para llegar a conclusiones tales como esta sociedad es justa o injusta, que sí son requerimientos esenciales para una teoría de la justicia. Junto con ello, tampoco abordan la responsabilidad, que ya sea individual o colectiva, respecto de quién debería hacerse cargo de estas brechas. Queda abierto y encontramos que el enfoque de capacidades ha dado origen a diversas teorías de justicia que van respondiendo a estas preguntas de distintas maneras, y adicionalmente las teorías de justicia deberían abordar tanto los derechos como los deberes, y acá ambos conceptos aparecen bastante difusos respecto de quiénes somos en la sociedad, por ejemplo, o en las teorías de justicia ideal, o en otras teorías de justicia social. Sin embargo, acá estoy tirándole en el fondo para qué sirve y para qué no sirve, sin embargo, es un enfoque tremendamente difundido y es un enfoque que en el ámbito de la economía y en la teoría del desarrollo es una herramienta de conexión entre múltiples disciplinas para abordar la pregunta del desarrollo. Entonces yo siento que en ese sentido es más eficiente y da herramientas suficientes para poder evaluar normativamente que tenemos que reducir la brecha digital y que esto es preocupante. Ese es en el fondo el planteamiento que yo hago y por lo tanto lo sustento desde acá. No sé, Pedro, si te respondí. Dale. Gabriela. Sí, bueno, gracias, Alejandra. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver, bueno, me hiciste acordar de un artículo de Richard Hicks donde él combina una transición que yo creo que tú tienes, pero que quizás no haces explícita, que es la diferencia entre brecha digital y las desigualdades digitales, ¿ya? Y que además, en ese artículo, que te lo pongo en la cita, básicamente hace una relación con ética del desarrollo, ¿ya? Porque me da la impresión a mí que varias de las cosas y nociones a las que tú apuntas también tienen mucho que ver con ética del desarrollo, y con cómo desde el sur global se están estableciendo categorías diferenciadas de brechas digitales a partir de las desigualdades digitales existentes o realizadas. Entonces, claro, me llamó la atención, o al menos yo eché de menos un poco como que eso fuese parte de la parte sustancial respecto como más teórica, cuando presentas todo el tema de la enfoque de capacidades. Yo veo perfectamente un link que permitiría quizás robustecer un poco más esa área para que yo vea esos resultados o esa como
tabla que tú presentas, ¿cierto? Pero interpretable a la luz de una ética del desarrollo un poco más robusta. A mi parecer, creo que eso podría también clarificar varias cosas. Bueno, más que nada como si es que lo has pensado, si es que te hace sentido o cómo ves eso. Y la otra pregunta tiene más que ver con una preferencia que yo tengo, mi pregunta es extremadamente sesgada, y es que a mí no me gusta hablar de brecha digital, yo uso el concepto de brechas digitales, precisamente porque tú lo citaste, Van Dijk trabaja mucho ese concepto y también lo critica diciendo que hablar de brecha digital universaliza y hace uniforme la manifestación de esas desigualdades. Entonces, ¿por qué usar brecha digital y no brechas digitales? En la primera estoy totalmente de acuerdo contigo, lo he pensado, al inicio planteé que esta era una primera aproximación a un área de investigación que quiero desarrollar, que es la ética universitaria, asociada a la ética aplicada del desarrollo. Obviamente desde la economía, soy economista, y por lo tanto la referencia que me das me sirve mucho y yo creo que se puede seguir construyendo, reforzando teóricamente, especialmente desde la filosofía moral, la propuesta que está acá. Así que valoro muchísimo tu comentario y por lo tanto lo he pensado, no he logrado hacerlo y me hace todo sentido. Te agradecería no solo los comentarios que mencioné al inicio que me habían ayudado, por ejemplo con la referencia de Van Dijk. Así que totalmente de acuerdo. Respecto de que no te guste el concepto de brechas digitales, yo estoy de acuerdo que yo tampoco hablaría de desigualdad, hablaría de desigualdades. No hablaría de inequidad, hablaría de inequidades. Sin embargo, como este es un libro que apunta a una amplia audiencia, incluso conversamos con la persona que estaba haciendo los comentarios, la revisión de pares, etc., si hablar de CAPS o CAP. Y la razón fundamental por la que me bajé por CAP es simplemente porque es el concepto que es más cercano a lo que la audiencia menos técnica tiene en mente. Sin embargo, yo creo que sí se puede hacer más explícita la diferencia y hacer el punto de que se trata de distintas brechas. Acá está insinuado a través de los niveles, ¿no es cierto? E incluso Van Dijk habla de los resultados de las brechas digitales, pero en términos de qué, y hay múltiples inequidades. Entonces, creo que los plurales son necesarios, acá hago más bien un elemento práctico, editorial, pero estoy totalmente de acuerdo. A mí me molesta menos, me interesa más llegar a la audiencia que la precisión técnica, pero tengo mucha razón. No sé si te respondí. Sí, no estoy de acuerdo, pero está bien, es lo que tenemos mucho por escribir todavía, así que continuaremos. Fernando. Gracias por tu presentación. Segunda vez que se escucha, así que... Sí, la segunda vez. Pero está 2.0. Sí, que no da igual. ¿Viste? Me ayudaste con tu workshop. A ver, tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que no me queda totalmente claro por qué la brecha digital sería un problema moral. ¿Y por qué lo planteo de ese modo? Porque de alguna manera el enfoque de las capacidades, o sea, en el fondo nos dice de alguna manera cuáles son las capacidades valiosas que queremos desarrollar, pero eso se puede realizar con dispositivos digitales o se puede hacer de manera análoga, usando análogo en términos opuestos digitales. Y de hecho, efectivamente, uno podría decir que había personas que tenían desarrolladas sus capacidades, sobre todo relativas al conocimiento, sin necesidad de dispositivos digitales. Entonces, efectivamente, y el problema moral surge en el fondo cuando no hay un desarrollo de la capacidad, digamos. Entonces, cuando traté de responder esta pregunta para ver si efectivamente tenía sentido lo que estaba pensando, pensé, bueno, la desigualdad digital. Esa desigualdad, la desigualdad siempre va a ser moralmente relevante en la medida de que sea algo relevante respecto de lo que existe en desigualdad. Entonces, nuevamente, la brecha digital no necesariamente está, creo yo,
o lo digital no está necesariamente vinculado a, digamos, las capacidades, porque efectivamente las capacidades podían desarrollarse de otra manera. O sea, por eso me gusta entender un poco el problema moral detrás. Es el comentario. Y la pregunta es, ¿qué concepto de bienestar está detrás de tu concepción? Porque ahí tú planteaste, cuando le respondías a Pedro, que claro, que en el fondo lo que hace valioso las capacidades son el bienestar. Entonces, ¿qué concepto de bienestar tienes? Porque de alguna manera ese concepto de bienestar, bueno, va a poder responder muchas preguntas. Por de pronto, mi primera inquietud, pero también, en el fondo, qué tipo de capacidades son valiosas. ¿Ya? Si bien es cierto, tú dijiste que el principio es el principio, me parece que no lo definiste. ¿Ya? Entonces, claro, ¿cómo entiendes tú el bienestar y en qué sentido ese bienestar está vinculado? A mí me parece intuitivamente que está con la noción de felicidad o plenitud o florecimiento. Voy a tomar los dos como preguntas. Yeah. Y además se parece a la pregunta que conversamos en el workshop, ¿cierto? ¿Por qué es un problema moral? ¿Y por qué, si las personas pueden resolver, pueden lograr aquellas cosas que creen valiosas, que consideran valiosas, sin recurrir a la tecnología digital, entonces ¿por qué la estamos considerando como un problema moral? ¿No es cierto? Entendí bien, ¿cierto? Ya. Acá dos comentarios. El primero es que precisamente en el enfoque de capacidades lo relevante no es que si tiene o no tiene computador. Y puede ser que la persona que está logrando todo aquello que necesita, que considera valioso, sin usar los temas digitales, si yo hago una redistribución a pasarle un computador, lo estamos haciendo mal. Y eso no ocurre cuando tú utilizas indicadores instrumentales como ingreso, dinero, super cápita o cosas por el estilo, que tienden más a igualar. Y acá lo que interesa es la percepción individual de la persona de qué es lo que considera valioso. También tiene aspectos morales. Entonces, esto no contradice el hecho de que las personas puedan satisfacer aquello que consideran valioso, o perseguirlo, o buscarlo, sin elementos digitales. Pero el punto central acá, como yo me estoy acercando desde el elemento del desarrollo humano, estoy pensando también en políticas públicas. Por lo tanto, el elemento de agregación para el diseño de políticas públicas es muy importante. Y acá hay elementos donde la evidencia de lo que dicen las personas que valoran es relevante para indicarlo. Y la evidencia indica que las personas sí valoran tener acceso a Internet. Y lo han valorado tanto desde el punto de vista instrumental como aquello que me da satisfacción porque me permite sentirme conectado. O sea, incluso más cercano al tema de pertenencia social, que se parece un poquito más, no es tan instrumental, sino que se parece un poquito más al sentido de la capacidad de pertenecer a una comunidad. Por lo tanto, siento que hay cosas donde avanzamos con este tipo de enfoque y hay cosas en las que, por ejemplo, de que hay personas que no quieren esto y si les ponemos un computador al frente para igualar, lo estamos haciendo peor. Esto te ayuda a entender que esto es diverso y considera explícitamente las diferencias, pero por otro lado, para poder hacer el tema de políticas públicas tienes que agregar, y ahí la información, los datos sobre lo que las personas consideran valioso es importante y aparece como un tema. Entonces, yo siento que eso ya es una base inicial para decir, conversemos sobre esto. Lo segundo, aquí me voy pisando huevo, porque yo sé que tú eres un experto en el concepto de bienestar. Entonces, y además eres filósofo, y por lo tanto yo quisiera decir solamente uno que tengo que aprender mucho al respecto, y que es interesante que en el enfoque de capacidades el bienestar, tanto el bienestar personal como la agregación que se puede hacer desde distintas aplicaciones del enfoque de capacidades, todavía hay mucho por discutir. Me voy a quedar con la idea de que el bienestar individual es que yo pueda lograr aquellas cosas que valoro como relevantes y por lo tanto la felicidad, la plenitud y el florecimiento humano están desde ahí. Pero también creo que hay que abordar que ese florecimiento humano tiene elementos comunes entre los seres humanos, no son todos distintos,
y en ese sentido la discusión del enfoque de capacidad respecto de cómo bajarse en las agregaciones todavía está en fuerte discusión en la literatura. No sé si por ahí al menos avanzo un poco en la... Sí, sin duda. Si puedo hacer una pequeña contrapregunta. Sí. ¿Sí? Ay, sí, como Hay una... ¿Tienes tú o crees tú que debería de alguna manera existir alguna suerte de criterio para de alguna manera evaluar las evaluaciones personales acerca de aquello que tienen las personas que tienen razón para valorar? Pero, si tú tomas en consideración lo que las personas dicen de sí mismos, ¿podrá existir un criterio que, digamos, externo que evalúe esas valoraciones? ¿Sería compatible tu aproximación con un criterio válido, digamos, de ese tipo? Yo creo que esta es una de las razones por las cuales el enfoque de capacidad es un enfoque y no una teoría de justicia, por ejemplo. Porque no tiene asociado, y por eso surgen distintas teorías de justicia, no tiene asociada una visión tanto de la concepción antropológica como el concepto de plenitud humana. Y lo que hace es que obvia esa pregunta y parte un paso más adelante. Entonces, cuando quisiéramos que el enfoque de capacidades se transformara en una teoría, ciertamente va a haber que abordar eso. Y por eso sigue pendiente el tema de agregación y el tema filosófico de cómo se entiende tanto a la gente como la persona, entendida como ser humano gregario. Por lo tanto, el enfoque de capacidades no es algo que te pueda responder con toda, de lo que yo entiendo, con toda propiedad, estos elementos comunes. Precisamente apunta a criticar la medición igualitaria que se hacía antes a través del ingreso. O sea, surge como una respuesta a que tienes que medir fines y no medios. En el sentido de que si todos tienen la misma cantidad de plata, estamos mejor. Y es una respuesta a eso, pero en mi opinión no se hace cargo. Sí, los que han tomado este enfoque y lo han desarrollado hacia atrás, en términos de concepción del ser humano, y hacia adelante, en términos de responsabilidades, métricas, agregaciones, sí se tienen que hacer cargo de eso, porque si no, no podemos tener una teoría filosófica. Entonces, pero el enfoque es pragmático, se pudiera decir desde ese punto de vista, y por eso ha tenido tanto éxito en el uso de mediciones que en mi opinión son mejores que las de antes, porque apuntan a la relacionalidad y apuntan a tener rápidamente, con métricas que son, al menos estamos midiendo cosas que sí nos interesan, que son los fines, más que medios, a pesar de que es difícil de hacerlo, y nos puede ayudar más rápidamente en el ámbito de las políticas públicas. Entonces estoy tomando una herramienta comúnmente usada para probar lo mismo, pero hacia las universidades. No sé si te respondo, ¿verdad? Estamos un poco encima del tiempo, pero tenemos una última pregunta que puede ser breve, de Abel. Sí, si no me presenta. No, pero yo creo que nos podemos usar con 5 minutitos. Yo era la informativa. Dale. Bueno, muchas gracias por la charla. Mi pregunta era sobre si hay algunos, dentro de los estudios estos que consideraste, si hay algún estudio que consideren métricas que nos dejen un poco mejor parados en Latinoamérica. En el sentido de que y está presente en dos tipos de métricas. Una que tiene que ver con cosas que están mejor, que nos dan ciertas facilidades que no existen en varios países del primer mundo en términos de accesibilidad, como tiene que ver con menor regulación para el uso de ciertas aplicaciones o softwares que lo que nos hacen mucho más accesibles, porque da acceso a papers, a libros, a cursos colectivos que en el mundo no tanta gente puede acceder. Eso por un lado, que me parece. Y por el otro también métricas que tengan que ver con cómo a veces el excesivo acceso a ciertas tecnologías, sobre todo en etapas tempranas de formación, puede ser perjudicial para la adquisición de habilidades y capacidades que son importantes. Estoy pensando en estudios que hablan sobre el tema del acceso de los niños a tablets o lo que sea, y también en el ámbito universitario, como ciertas facilidades de acceso pueden generar como efectos negativos en el desarrollo de la educación y la adquisición de capacidades. Y si alguna de esas dos variables es tenida en cuenta en los estudios que hablan sobre Latinoamérica. En función del tiempo, no y no.
pero déjame alargar un poquito más. Este tema, como se basa en lo que las personas, este enfoque, lo que las personas valoran, se hace cargo de cosas que son un poco extrañas. Por ejemplo, aparece que si tú consideras felicidad o satisfacción de vida o percepción de fairness, son todos indicadores de la World Value Survey y de mucha parte de la economía de la felicidad, son percepciones subjetivas del propio bienestar entendido en términos generales. Aparece que los países centroamericanos son muy felices, que en Chile somos de los más infelices de Latinoamérica, que trabajamos además demasiado, pero son percepciones que desde este punto de vista, como el enfoque de capacidades apunta a las opciones reales que tiene cada individuo de lograr aquello que, o sea, no solamente lo que cree que es valioso, sino si realmente puede hacerlo, entonces te separas de la percepción puramente subjetiva o individualista, por no decir subjetiva en términos filosóficos, pero te acercas a los temas de realidad efectiva y por lo tanto indicadores como ingreso, capacidad de transporte, conexión, regulación, etc., aparecen como elementos relevantes. Pero en la medida que yo estoy tomando una perspectiva latinoamericana, aparecen ciertos problemas en la región que son infinitamente más preocupantes que las situaciones de mercado regulatorio, por ejemplo. Entonces, no he abordado ese tema, me parece un tema súper importante, tomo nota, y ciertamente como el acceso está incluso lejos de lo que estamos al otro lado, la discusión de este elemento que tú estás planteando aparece realmente fuera de... por ejemplo, yo acabo de ir, cuando fui al congreso en Roma sobre neurociencia, aparecían ese tipo de preguntas, y sin embargo, cuando yo salí con mis cifras de acceso, 50% de la población no tiene acceso, 77% de la población. En el fondo, el tema de acceso sigue siendo un tema y por lo tanto estas otras discusiones que son tremendamente relevantes desde el punto de vista del desarrollo y política pública aparecen con una priorización menor. Por lo tanto, no están desarrolladas acá, pero me parece que son temas súper importantes y que la velocidad a la que vamos a converger para allá es enorme. Por eso las universidades tienen un rol fundamental en una de las capacidades más importantes es la autorregulación y también el uso crítico de todas aquellas herramientas que me pueden generar beneficios y daño. Parte de las capacidades, especialmente las capacidades asociadas a la educación universitaria. Entonces, eso sí está en la literatura, yo creo que por ahí podríamos avanzar en otras cosas. No sé si te respondí. Bueno, entonces, no hay más preguntas. Muchas gracias de nuevo, Alejandra, por tu presentación. Muchas gracias a ustedes.